¿Sabías que una flauta japonesa puede tardar meses en fabricarse? Hoy te llevamos paso a paso en la creación de un auténtico shakuhachi, una flauta tradicional de bambú que no solo es una obra de arte, sino que también guarda secretos transmitidos de generación en generación. Quédate hasta el final para ver el increíble resultado. ¡Comencemos! La creación de un shakuhachi es un proceso meticuloso que combina arte, tradición y precisión. Todo comienza con la selección del bambú adecuado, un paso crucial, ya que la calidad del material determinará el sonido final del instrumento. No cualquier bambú sirve para hacer un shakuhachi. Debe ser de una especie específica con la dureza y resonancia adecuadas. Los artesanos buscan cañas que hayan crecido en ciertas regiones y que tengan el grosor y la densidad apropiados. Una vez seleccionado, el bambú se deja secar durante varios meses y hasta años para eliminar la humedad y fortalecer su estructura, evitando que se agriete con el tiempo. Este proceso de secado es esencial para garantizar la longevidad del instrumento y que no se deforme con el paso de los años. Cuando el bambú está listo, se somete a un proceso de calentamiento. Se expone a una fuente de calor controlada para ablandarlo y hacerlo más flexible. Esto permite moldearlo y corregir cualquier curvatura natural que pueda tener. Durante esta fase, el artesano debe ser extremadamente cuidadoso, ya que un calentamiento excesivo puede debilitar el bambú o incluso hacer que se quiebre. Una vez calentado, se emplean herramientas especializadas para enderezarlo poco a poco. Mientras se hace esto, se puede escuchar cómo el bambú cruje suavemente mientras recupera una forma más recta. Esta parte del proceso requiere paciencia, ya que el bambú debe ajustarse milimétricamente para asegurar que la flauta tenga una resonancia óptima. El siguiente paso es el corte. Se mide el bambú con precisión y se decide la longitud exacta que tendrá el shakuhachi. Un corte incorrecto podría afectar la afinación del instrumento, por lo que los artesanos se aseguran de marcar con precisión el punto donde se hará la incisión. Luego, con una sierra especial, se corta el bambú de manera cuidadosa para obtener un extremo limpio y parejo. Posteriormente, se lijan los bordes para suavizar las terminaciones y evitar astillas. Una vez que el cuerpo del shakuhachi está definido, es momento de crear los orificios de digitación. Se decide la posición y el tamaño exacto de cada agujero basándose en cálculos matemáticos y la experiencia del artesano. Cada agujero debe ubicarse en el punto preciso para garantizar la correcta afinación de las notas. Se marcan las zonas donde se perforarán los agujeros y con herramientas especiales se comienza a perforar el bambú con sumo cuidado. Luego se raspa el interior del tubo para limpiar cualquier residuo y asegurar un flujo de aire óptimo. El interior de la flauta debe estar completamente liso para evitar turbulencias que puedan afectar el sonido. La embocadura del shakuhachi es una de las partes más importantes del instrumento, ya que es donde se genera el sonido. Se corta una inclinación en la parte superior del bambú para crear la boquilla. Este corte debe ser exacto, ya que un ángulo incorrecto podría hacer que el instrumento no produzca el sonido deseado. Después de hacer la inclinación inicial, se quita un poco más de material para refinar el perfil de la embocadura. Como esta parte es la más delgada del shakuhachi, se refuerza con materiales especiales como láminas de metal o incluso incrustaciones de oro. Este refuerzo no solo cumple una función estética, sino que también contribuye a mejorar la calidad del sonido y prolongar la vida útil del instrumento. Una vez reforzada la embocadura, se recorta el exceso de material y se pule hasta dejar una superficie uniforme y sin irregularidades. El interior del shakuhachi también requiere un tratamiento especial. Para mejorar la resonancia, se recubre con una capa de laca y arcilla seca en polvo. Esta mezcla se aplica con precisión, creando una película delgada en el interior del tubo. La función de este recubrimiento es mejorar la calidad del sonido y darle al shakuhachi su característico tono profundo y resonante. Una vez aplicada la primera capa, se deja secar completamente antes de continuar con el afinado del instrumento. Cuando la laca se ha secado, comienza la fase de afinación. Los artesanos prueban la flauta y verifican que todas las notas estén correctamente afinadas. Para ajustar el tono, pueden modificar ligeramente el tamaño de los agujeros o retocar el interior del tubo. Este proceso requiere un oído muy entrenado,
ya que la más mínima diferencia en la posición de los orificios o en el grosor del recubrimiento interno puede alterar la afinación del shakuhachi. Después de la afinación inicial, se aplican capas adicionales de laca en el interior. Este paso se repite entre 2 y 3 veces dependiendo de las necesidades del instrumento. La manera en la que se ajusta el grosor de la laca es un secreto comercial que los artesanos han transmitido de generación en generación dentro de sus familias. Esta técnica se ha mantenido en secreto durante siglos y nunca se ha revelado por completo fuera de los talleres de fabricación tradicionales. La última fase del proceso es la decoración. Se realizan hendiduras en las juntas del bambú para darle un toque estético y se añaden anillos de plata y láminas de cobre. Estos elementos decorativos no solo embellecen el instrumento, sino que también refuerzan su estructura. El anillo de plata se adhiere aplicando calor, un proceso delicado que requiere precisión para evitar dañar el bambú. Se coloca cera entre la plata y el cobre para que ambas piezas se unan perfectamente. Una vez fijados, se lija la plata que sobresale utilizando una máquina especial para dejar una superficie uniforme y brillante. Para realzar aún más el diseño, se aplica una última capa de laca sobre el cobre, protegiéndolo de la oxidación y dándole un acabado elegante. Cuando la laca se ha secado, se retira cualquier exceso con sumo cuidado. Finalmente, se envuelve un poco de glicinia sobre la laca, asegurándose de que no queden huecos en la decoración. El resultado final es una flauta completamente funcional y bellamente decorada. Su sonido es profundo, melancólico y lleno de matices, capaz de transmitir una gran variedad de emociones. Este instrumento ha sido utilizado durante siglos en la música japonesa y su proceso de fabricación sigue siendo un arte que solo unos pocos maestros dominan a la perfección. Crear un shakuhachi no es solo fabricar una flauta de bambú, es dar vida a un instrumento que representa la tradición, la paciencia y el conocimiento transmitido a lo largo de generaciones. Cada pieza es única y detrás de cada una hay horas de trabajo meticuloso y una pasión inquebrantable por preservar este arte ancestral. Para comprender realmente el valor de este instrumento, es necesario remontarnos a sus orígenes y seguir su evolución a lo largo del tiempo. El shakuhachi tiene sus raíces en China, donde se encuentran los primeros antecedentes de flautas de bambú similares durante la dinastía Tang. Desde el año 618 hasta el 907, China era un centro cultural influyente en Asia Oriental. En esta época, los instrumentos de viento, como las flautas verticales, eran comunes, y muchas de estas tradiciones fueron exportadas a otros países vecinos, incluidos Corea y Japón. Uno de estos instrumentos chinos era el chiba, una flauta de bambú vertical que llegó a Japón en el siglo VIII a través de monjes budistas y músicos que viajaban entre los dos países. Cuando el chiba llegó a Japón, sufrió transformaciones y adaptaciones por parte de los músicos y artesanos japoneses. Con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en el shakuhachi que conocemos hoy. Durante los siglos VIII y IX, el shakuhachi era utilizado principalmente en la música de la corte imperial japonesa dentro del género gagaku, un estilo musical elegante y solemne que se interpretaba en ceremonias oficiales y festividades importantes en la corte. En este contexto, el shakuhachi tenía un uso puramente musical, pero con el tiempo su propósito cambió drásticamente. A partir del siglo XIII, el shakuhachi dejó de ser solo un instrumento musical y se convirtió en una herramienta para la meditación dentro de la tradición budista Zen. Durante el periodo Kamakura, 1185 al 1333, un grupo de monjes errantes, conocidos como los komuso, adoptaron el shakuhachi como parte de su práctica espiritual. Estos monjes pertenecían a la secta budista Fuke y utilizaban la flauta para tocar una forma especial de música llamada suizen, que significa literalmente meditación soplada. Para ellos, el shakuhachi no era solo un instrumento musical, sino un medio para alcanzar la iluminación. En lugar de cantar sutras o recitar oraciones, tocaban melodías en su shakuhachi como una forma de meditación activa. Los komuso eran fácilmente reconocibles por su vestimenta. Usaban túnicas sencillas y un característico sombrero de mimbre grande llamado tangai, que cubría completamente sus rostros. Este atuendo representaba la idea de la eliminación del ego y el desapego de la identidad personal.
Los komuso solían vagar por los caminos de Japón tocando el shakuhachi mientras pedían limosna y promovían la práctica del suizen. Se decía que su música tenía un poder espiritual especial, capaz de purificar el alma y conectar al intérprete con la esencia del universo. Sin embargo, el papel de los komuso y su relación con el shakuhachi tomó un giro inesperado durante el periodo Edo 1603 a 1868. En esta época, las máximas autoridades regularon las actividades de los diferentes grupos religiosos y sociales. Los monjes komuso recibieron permiso oficial para viajar libremente por el país con el pretexto de su práctica espiritual. Sin embargo, se sospecha que algunos de ellos también actuaban como espías del gobierno, utilizando su estatus de monjes errantes como una cobertura para recopilar información en diferentes regiones. Se dice que incluso escondían pequeños pergaminos con mensajes secretos dentro de sus chamukashi. Con la restauración Meiji en 1868, el gobierno japonés llevó a cabo una serie de reformas para modernizar el país y reducir el poder de las sectas religiosas. Como parte de estas reformas, la secta Fuke fue prohibida y los komuso desaparecieron oficialmente. Esto marcó un punto de inflexión en la historia del shakuhachi, ya que dejó de estar asociado con la práctica budista y comenzó a integrarse más en la música tradicional japonesa como un instrumento secular. A lo largo del siglo XX, el shakuhachi encontró un nuevo lugar dentro de la música japonesa, tanto en la interpretación de música tradicional como en composiciones más modernas. Se convirtió en un pilar del género Hogaku, que abarca la música clásica japonesa y se empezó a utilizar en conjunto con otros instrumentos tradicionales como el koto, una cítara de cuerdas, y el shamisen, un laúd de 3 cuerdas. También comenzaron a aparecer diferentes escuelas de interpretación del shakuhachi, cada una con su propio estilo y técnicas características. Durante el siglo XX y XXI, el shakuhachi experimentó una nueva ola de popularidad a nivel internacional. Su sonido único, profundo y melancólico ha capturado la atención de músicos de todo el mundo. Se han creado colaboraciones entre intérpretes de shakuhachi y músicos de jazz, rock, música experimental e incluso electrónica. Artistas occidentales han incorporado el shakuhachi en composiciones contemporáneas, fusionándolo con otros géneros y explorando sus capacidades expresivas más allá de la música tradicional japonesa. Hoy en día, el shakuhachi sigue siendo un instrumento altamente respetado y valorado en Japón y en el mundo. La fabricación de shakuhachis sigue siendo un arte transmitido de generación en generación, con maestros artesanos que dedican décadas de su vida a perfeccionar la técnica de creación de estos instrumentos. Cada shakuhachi es único, ya que se fabrica a mano y se ajusta cuidadosamente para producir un sonido particular. Existen distintas afinaciones y estilos de shakuhachi, desde los modelos más tradicionales hasta versiones modernas diseñadas para músicos que buscan ampliar sus posibilidades sonoras. Además de su uso en la música, el shakuhachi sigue teniendo un fuerte vínculo con la meditación y la práctica espiritual. Muchas personas lo utilizan como una herramienta para la relajación, la atención plena y el desarrollo personal. Su sonido suave y envolvente crea un ambiente propicio para la introspección y el equilibrio mental, lo que lo convierte en un instrumento ideal para quienes buscan conectar con su interior a través de la música. Aunque ya conocemos la historia del shakuhachi y su importancia en la música tradicional japonesa, es imposible hablar de este instrumento sin profundizar en el material que le da vida, el bambú. Este material, aparentemente simple, encierra una gran cantidad de secretos y propiedades que lo convierten en la opción perfecta para la fabricación de flautas y muchos otros objetos. El bambú no es un árbol, aunque pueda parecerlo. Es una gramínea gigante, lo que significa que pertenece a la misma familia del pasto. Sin embargo, a diferencia del césped común, algunas variedades de bambú pueden alcanzar alturas impresionantes, superando los 30 metros. Algunas especies pueden crecer casi 1 metro en un solo día. Esta característica lo hace único en el mundo vegetal y lo convierte en un recurso sostenible, ya que su regeneración es mucho más rápida que la de los árboles. Pero no solo su velocidad de crecimiento lo hace especial.
Su estructura es increíblemente resistente y flexible al mismo tiempo. Esta combinación de fuerza y ligereza lo convierte en un material ideal para la construcción, la artesanía y, por supuesto, la fabricación de instrumentos musicales. En el caso del shakuhachi, se utiliza un tipo de bambú muy específico conocido como madake. Este bambú crece en las montañas de Japón y se distingue por su dureza y la calidad de su fibra. El proceso de crecimiento y maduración del bambú es clave para que pueda ser utilizado en la fabricación de un shakuhachi. Aunque el bambú crece rápidamente, no se puede cosechar de inmediato. Para que tenga las propiedades adecuadas, debe madurar durante un periodo de al menos 3 a 5 años. Durante este tiempo, la planta absorbe minerales del suelo y desarrolla una estructura interna que le proporciona la resistencia y la resonancia necesarias para producir un sonido de calidad. Una vez que el bambú ha alcanzado su madurez, se cosecha con sumo cuidado. No se puede cortar en cualquier momento del año, ya que la cantidad de agua y savia en su interior afecta su durabilidad. Por eso, los artesanos prefieren cosecharlo durante el invierno, cuando la planta está en su fase de menor actividad y su estructura es más estable. Tras la cosecha, el bambú no se puede utilizar de inmediato. Primero, debe secarse y curarse para eliminar la humedad y fortalecer su estructura. Este proceso lleva años. Durante este tiempo, el bambú cambia de color, pasando de un verde vibrante a un tono dorado o marrón claro. Este cambio no es solo estético, indica que el material ha alcanzado la dureza necesaria para ser trabajado. El bambú es extremadamente versátil y ha sido utilizado en muchas culturas a lo largo de la historia. En Japón, además de su uso en instrumentos musicales como el shakuhachi, se emplea en la construcción de casas, la fabricación de muebles, cestas, herramientas e incluso en la gastronomía, ya que sus brotes son comestibles. Su resistencia al agua y su flexibilidad lo hacen ideal para soportar terremotos y condiciones climáticas extremas. Otra de sus propiedades fascinantes es su capacidad de autorregeneración. A diferencia de los árboles que mueren al ser talados, el bambú puede volver a crecer desde sus raíces sin necesidad de ser replantado. Esto lo convierte en un recurso altamente sostenible y ecológico, lo que explica su creciente popularidad en la actualidad. Los artesanos que fabrican shakuhachis han perfeccionado el arte de seleccionar y trabajar el bambú durante siglos. No cualquier tallo puede convertirse en una flauta. Debe cumplir con una serie de requisitos específicos en términos de grosor, densidad y alineación de las fibras. Incluso después de un riguroso proceso de selección, solo un pequeño porcentaje del bambú cosechado se convierte en shakuhachis de alta calidad. El sonido del shakuhachi depende en gran medida de la estructura interna del bambú, su resonancia natural y su capacidad para producir tonos ricos y profundos son el resultado de la compleja interacción entre la forma de la flauta y la distribución de los nodos en el tallo y la manera en que se trabaja en el interior del tubo. Por esta razón, el bambú sigue siendo insustituible en la fabricación de estos instrumentos, incluso en la era dominada por materiales sintéticos y tecnologías avanzadas. En definitiva, el bambú es mucho más que una simple planta. Es un material con propiedades excepcionales que lo han convertido en un recurso fundamental en muchas culturas del mundo. En el caso del shakuhachi, su uso no es una coincidencia, sino el resultado de siglos de observación, experimentación y perfeccionamiento por parte de los artesanos japoneses. Gracias a su combinación de resistencia, flexibilidad y resonancia, el bambú sigue siendo hasta el día de hoy el alma de este instrumento tradicional. Cuéntame, ¿qué te ha parecido la fabricación de este instrumento? Te leo en comentarios. Si deseas conocer más datos interesantes como los vistos en este video, te animo a unirte a nosotros suscribiéndote al canal, dando like a este video y comentando qué te ha parecido el contenido. Gracias por ver, hasta la próxima.